Amén. Dios les bendiga, hermanos. Para nosotros es una bendición nuevamente estar ahí en sus hogares. Somos la Iglesia de Dios Príncipe de Paz de la colonia El Álamo. Y aquí estamos gozosos, contentos, porque mire, sin novedad estamos el día de hoy. Sin novedad de nada. Y bendito sea nuestro Padre Celestial que nos da la vida para poderle adorar. Vamos a entonar, vamos a leer una lectura de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 15. Amén. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso camina, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Y vamos a cantarle al Señor en esta mañana. Vamos a orar al Padre Celestial agradeciendo por todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Amén. Aleluya. Vamos a entonar esta alabanza que dice: estoy aquí porque te necesito. Amén. Todos estamos necesitados del Padre Celestial. Todos estamos necesitados de su mano poderosa. Aleluya. Sí, Padre. Necesitados de tu amor, Padre. Enamorados de ti, Señor amado. Aleluya. Santo eres mi Padre Celestial. Aleluya. Sí, Señor, estoy aquí porque te necesito. Estoy aquí rindiéndome ante ti. Nos ayudas a ver la necesidad que tiene nuestra vida. Gracias, bendito Padre, por este día maravilloso. Gracias, Señor, por aquella persona que nos está viendo, por aquellas familias que están pendientes de este servicio. Padre, muchas gracias. Señor, te pedimos tu gloria sea derramada y manifestada en cada familia, Padre Santo. Eres tú grande, Dios Todopoderoso. Toda ansiedad, toda zozobra que el enemigo ha querido, Padre,
esta mañana estamos reprendiendo al enemigo de toda artimaña y echándolo fuera de nuestra vida, echándolo fuera de nuestro corazón. Queremos rendirte, Padre, alabanza con un corazón, con un vaso limpio, sin tener ninguna zozobra, ninguna ansiedad de nada, ningún afán, solamente el de verte a ti, Padre Celestial. Enamorarnos de ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a entonar alabanza, vamos a adorar al Señor con nuestros panderos, vamos a adorar al Señor con nuestro corazón, en espíritu y en verdad, como dice su palabra, que Él busca corazones que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. 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 Presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Que tuviste, oh mar, que huiste, tu Jordán que te volviste atrás. Que tuviste, oh mar, que huiste, tu Jordán que te volviste atrás. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Él convirtió la peña en estanque de agua viva. Él convirtió la peña en estanque de agua viva. Ahora canta, ahora canta, ahora canta para tu Dios. Ahora canta, ahora canta, ahora canta para tu Dios. Ahora canta, ahora canta, ahora canta para tu Dios. Ahora canta,
Señor. Como decía la alabanza, un río de alabanza daré y solo ante Él danzaré. Porque así como en mi vida y en tu vida, el Señor cambió un lamento y lo convirtió en gozo. Y aquí estamos para adorarle, amén. Vamos a cantar esta alabanza. Dios está aquí, aleluya, porque Él está en este lugar, amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír.
gracias, Padre, porque nos has enseñado tu grandeza. En cada familia que nos está viendo han visto tu mano poderosa. Te has manifestado en cada familia. En la nuestra, tú te has manifestado de una manera especial. Hemos visto tu mano poderosa, Padre, donde esa plaga no ha tocado nuestra morada. Señor amado, hemos visto, Padre, que la escasez, Padre, no ha aparecido en nuestra casa, sino que siempre ha estado el alimento ahí. Muchas gracias. Y sobre todas las cosas, tu presencia, Señor amado, ha estado, Señor, consolándonos, ha estado fortaleciéndonos. Y muchas gracias por esta preciosa obra tuya, Padre, ese amor incondicional que nos has dado, Padre Santo. Aleluya. Bendito sea mi Padre. Gracias por todo, Padre. Estas alabanzas son tuyas, son para ti, Padre. Amén. Aleluya. Aleluya. Ahorita viene un pastel, como decía mi hermana Mirnita, y vamos a poner atención. Usted corra a traer su Biblia y ponga mucha atención, porque el Señor tiene algo preparado en esta mañana para usted. Amén. Señor les bendiga, y le doy el tiempo a mi hermano pastor. Gracias, hermana Lisbeth. Muy buenos días, hermanos. Qué bendición poder saludarles en este mes de septiembre. 199 años de emancipación. Pues antes éramos, ¿qué les digo?, dependientes de España, pero un día el Señor permitió la emancipación de Guatemala como república, y más que todo nosotros en Cristo somos libres porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Saludándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde aquí de Cuarta Calle 1-60, zona 6, Colonia Los Álamos, aquí en San Miguel Petapa, hermanos. Que Dios los bendiga. Estamos aquí siempre pues transmitiéndoles la palabra a través de estos medios, y que usted pueda recibir esa palabra del Señor. He preparado una enseñanza que a su vez, hermanos, está subdividida en 12 lecciones, y hoy quizá vamos a ver, primeramente Dios, unas 3, pero el gran tema que vamos a estar tratando en estos domingos es cómo desarrollar obediencia. Amén. A ver, repita usted conmigo ese tema, hermano. ¿Cómo desarrollar obediencia? Qué bonito fuera, mis hermanos, que ya naciéramos con esta actitud. Ya naciéramos, vamos a decir, con este principio tan lindo como es la obediencia. Pero no es así. Nacemos en una naturaleza rebelde, obstinada. Nacemos siendo totalmente contrarios a la voluntad de Dios, y por eso el Señor me ha guiado a que nosotros podamos aprender cómo desarrollar esa obediencia, porque la obediencia es algo que Dios está viendo en nuestras vidas, y de acuerdo a la obediencia, pues Dios también así nos va a bendecir. Vamos a basar nuestra clase de esta mañana sobre el tema de la obediencia en primer libro de Samuel, en el capítulo 15 y versículo 22 y 23. Aquí, lamentablemente, como les decía, no nacemos con ese principio tan lindo que es la obediencia. Dios le había dado una orden al rey Saúl. Sin embargo, él siguió su naturaleza y no hizo conforme Dios le había ordenado. Dice aquí, primer libro de Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas,
como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermano, pidámosle a Dios que desarrollemos ese principio de obediencia, y que nosotros, como dice Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, oye, oh Israel, y que nosotros prestemos atención, porque muchas veces no hacemos las cosas porque no recibimos claramente lo que se nos dijo, no pusimos la atención necesaria para hacer las cosas. Y aquí en primer libro de Samuel 15, 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. La desobediencia o la terquedad tiene sus resultados. En este caso, a Saúl, Dios le dijo que lo iba a desechar. Imagínense, hermano, qué triste para el rey Saúl, después de haber sido ungido por Dios, ahora ser desechado. ¿Por qué? Por la desobediencia. Qué triste también para nosotros, después de haber nacido en un hogar cristiano, tener los principios necesarios, estar escuchando palabra de Dios, y luego, como dijo el apóstol San Pablo, venir a ser reprobados a última hora. No. Dios no quiere que usted y yo seamos desechados. Dios no quiere apartar su gracia de nuestras vidas. Dios quiere bendecirnos, pero que nosotros podamos ser obedientes. ¿Sabe? A veces cuando hablamos acerca de la fe el domingo pasado, la fe se traduce en obediencia. Si usted dice yo tengo fe, va a ser obediente a la palabra de Dios. Lo que hacemos pone de manifiesto nuestra fe. Las cosas que usted hace, si son buenas, pues van a marcar de que usted está siendo obediente. Las cosas que usted hace, si son malas, van a marcar incredulidad, van a marcar desobediencia. Por eso tenemos que fijarnos qué decir, qué hacer, porque Dios está tomando nota de todo aquello. La fe no es meramente una declaración de principios, porque a veces creemos de que la fe es sencillamente confesar. Yo confieso que la otra semana voy a tener un auto nuevo. Yo confieso que la otra semana voy a tener una casa nueva. Bueno, qué bueno. Bueno, está bien, pero sabe, la fe va más allá. La fe te dice, si tú quieres tales recompensas, tienes que obedecer. Amén, aleluya. Sí, eso nosotros lo podemos ver con nuestros hijos. Nosotros vamos a premiar la obediencia de nuestros hijos llevándolos a comer un helado. Vamos a premiar la obediencia de nuestros hijos, mire, ¿qué le digo? Dándoles algún gusto que ellos están pidiendo, pero si el hijo es desobediente, si el hijo no acata las órdenes de los padres, nosotros no vamos a dar tales recompensas. Vamos a definir lo que es la obediencia. Fíjese que obediencia es recibir instrucción, es recibir corrección, es recibir provisión y protección por medio de la jurisdicción bíblica de los padres. Dios ha puesto a nuestros padres para que nosotros les obedezcamos. Las autoridades civiles, los líderes de la iglesia y los patrones o patronos. Esta semana nos dio mucho gusto poder asistir a una convocatoria que hizo el señor alcalde de aquí de San Miguel Petapa, y él pues estaba muy sorprendido. Nos citó ahí en el domo deportivo de San Miguel Petapa, y como dijo él, mire, yo esperaba unos
30, 50 pastores. Pero ¿qué le parece que llegamos 150 pastores y algunos iban acompañados y aquello ya no daba abasto, la gente tuvo que quedarse afuera porque fue una convocatoria de acuerdo a lo que dice aquí, que nosotros tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades civiles. Sí, hay que respetar a los señores policías porque ellos son autoridades civiles. Hay que respetar a nuestro alcalde, que Dios lo bendiga. Pues como él decía en esa reunión, yo estoy con toda la buena disposición de que los templos se abran. Qué bueno, pero aquí tenemos representantes del Ministerio de Salud y ellos pues nos aconsejan de que aún no lo hagamos porque nuestro municipio está en rojo. Está bien, no vamos a desobedecer tales órdenes, mis hermanos. Nos vamos a mantener siempre orando por nuestro municipio para que baje a naranja y por qué no decir esté ya en verde y que juntos podamos reunirnos y bendecir el nombre del Señor. Pero les digo esto por la definición de lo que es la obediencia, y es acatar las instrucciones que nuestras autoridades civiles nos dan. También hay otra referencia en cuanto al significado de la obediencia. Dice que obediencia es la sumisión sabia a la voluntad de aquellos a quienes Dios ha puesto sobre nosotros. La verdadera obediencia es una actitud más que una acción. Que nosotros nos levantemos diariamente con esa buena actitud de ser obedientes durante el día. Yo te quiero obedecer, Padre. No sencillamente leer la Biblia y olvidarnos de lo que hemos estado haciendo en nuestro devocional, sino tratar, hermanos, de cumplir lo que el Señor nos ha enmarcado aquí en su santa y bendita palabra. No requiere que ejecutemos órdenes que violarían las leyes superiores de Dios. Fíjense que la palabra obediencia primaria es Shamá. Así se dice en hebreo la palabra obediencia, Shamá. Y eso está en Deuteronomio 6:4, que dice: oye, oh Israel. Sí. Pienso que Dios nos ha dado dos oídos, dos orejas, para que nosotros podamos escuchar bien, ¿verdad? Él no dijo, pues solo te voy a dar una oreja, porque posiblemente no vas a escuchar bien. Y a veces que se tienen problemas de audición, ¿qué problema es tener problemas cuando no podemos escuchar, hermanos? Y aquí el Señor dice: oye, oh Israel. Y Dios le está diciendo a su iglesia: oye, iglesia, todo esto que está sucediendo es un llamado de atención de parte de nuestro Dios, que nosotros tenemos que ser obedientes. Gloria al Señor. Y tenemos que ver que este Shamá, que es escuchar, que significa escuchar inteligentemente, estar atento, responder a un llamado. Sí, porque ¿se acuerdan cuando Dios llamó a Samuel? Y él estaba ahí en el templo, dijo: Samuel, Samuel. Y él fue con el sacerdote Elí: sí, Señor, aquí estoy, yo no te he llamado, una y otra vez, hasta que Elí le dijo: quien te está llamando es Dios. Y Dios, hermanos, nos está llamando a que nosotros vayamos a una reconciliación. Si estudiamos nuestra vida y vemos que últimamente hemos estado en desobediencia, qué bueno que hoy podríamos entrar a un reconcilio con Dios y decirle: Señor, te pido perdón porque he sido un desobediente y yo quiero mantenerme en ese camino de la obediencia. La obediencia es más que mero cumplimiento, pero tampoco es servilismo ni sumisión ciega. Es decir, que nosotros tenemos que aprender. Por eso dice: oye, ¿qué orden te están dando? Puede ser, les voy a poner un ejemplo. Que un padre impío le dé órdenes a su hijo, y este padre impío podría decirle: mira, anda a comprarme un octavo de alcohol, anda a comprarme cigarros.
Si el hijo está, mire, en toda la buena actitud de obedecer, pero él dice, eso es malo, papá, eso no está correcto. Ese cigarro te va a dañar tus pulmones, así de que eso no lo puedo hacer. Por eso la obediencia no es un servilismo, no es actuar a ciegas. Hay que ver a quienes les vamos a deber obediencia y cuándo vamos a acatar, a recibir tales órdenes. La obediencia es motivada por el hecho de que Dios obra por medio de las estructuras de la autoridad. Dios ha puesto, como les dije en la introducción, estructuras de autoridad, como los padres, como el gobierno civil, los líderes de la iglesia, los ancianos. A través de esas estructuras, Dios nos está llamando, haga esto, haga lo otro. Y los psicólogos dicen que quizá desde el primer año hasta los 2 años, la mamá se mantiene diciéndole al hijo, no haga esto, no corra, no haga esto, porque ella sabe que si el niño hace tal cosa, mire, se va a dañar y está siempre la mamá o el papá, no se meta eso en la boca, no haga esto. Y están constantemente diciendo que no tiene que hacer aquello, pero viene un tiempo, unos años en el cual el niño desarrolla esa actitud de lo bueno y lo malo, y él sabe que aquello no lo tiene que hacer. Qué contradictorio fuera, ¿verdad? Que si llegara hasta 10 años y todavía decirle al niño, no haga esto, no haga lo otro. No, hay cosas que él ya aprende a hacer, y Dios quiere que nosotros también desarrollemos obediencia y que Dios no nos esté constantemente diciendo, Haroldo, no hagas esto, Samuel, no vayas allá, Lisbeth, no hagas esto. No. Ya nosotros tenemos que aprender a desarrollar esa buena actitud de obediencia. Entonces, la obediencia es motivada por el hecho de que Dios obra por medio de las estructuras de autoridad y que cada persona ha de dar cuentas a Dios por cada decisión que toma. Eso sí, me parece muy interesante. Porque el gobierno de Guatemala no podría cuidar a los 20 millones casi de habitantes que somos, entonces necesitaríamos 20 millones de agentes. Mucho eran los presupuestos, definitivamente no alcanzarían. Pero cada uno de nosotros es responsable de nuestras acciones. Si usted analiza que esa acción que está pensando hacer no es correcta, no lo haga. Si usted analiza que aquello no está bien, no lo haga. Manténgase siempre en una dependencia de parte de Dios. En la Biblia, fíjense que Dios usa el caballo no domado y el mulo obstinado como ejemplos de la terquedad. ¿Y dónde dice eso? En el Salmo 32:9. En el Salmo 32:9, Dios utiliza el caballo no domado y el mulo obstinado para poner un ejemplo de la terquedad de nuestras vidas. Y dice así, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hay necesidad de ponerle un freno al mulo para que el mulo venga hacia donde nosotros queremos. Qué bonito sería decirle, hey caballito, vení para acá. Así como a veces vemos en las películas que un silbido le dan al caballo y el caballo salta y ya está ahí. Qué bonito, ¿verdad? Pero no es así, eso por ser películas. Pero, ¿sabe? Dios quiere que nosotros podamos aprender la obediencia. Entonces el mulo ha llegado a ser sinónimo de un espíritu contrario a la obediencia. Y de ahí nace una expresión que dice, no seas terco como una mula. La terquedad, miren, nuestra obstinación, nuestra desobediencia nos hace pasar por muchas vergüenzas.
Cuando nosotros somos tercos, cuando nosotros somos desobedientes, cuando nosotros somos personas que hacemos nuestra voluntad, vamos a pasar por muchas tristezas, vamos a pasar por escasez. Uno se pregunta, ¿por qué ha venido escasez? Bueno, analice cómo está su obediencia a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Como decía mi hermana Lisbeth, Dios siempre ha provisto, ¿verdad? En nuestra mesa, Dios siempre ha provisto. Su misericordia es tan grande que en medio de esta pandemia, hermanos, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Dios nos ha guardado, Dios nos ha provisto todo, mis hermanos. Gloria al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Que en medio de una situación tan difícil como esta, los hijos de Dios levantan bandera y dicen, Jehová es mi pastor y Él me ha provisto. Porque Dios ve algo en ti, tu obediencia. Pero esta mañana yo miraba ese sol radiante, precioso, hermoso que salía y decía, Dios ama a la humanidad. Porque aún en medio de la desobediencia, Él siempre nos manda el sol. Aún en medio de la desobediencia, Él siempre nos manda el aire, siempre nos da el agua, siempre nos da su gracia, pero no debemos de abusar de ese carácter tan bondadoso y amoroso de Dios. Usted y yo tenemos que responder con obediencia. Hay otro ejemplo también bíblico que es la reina Esther, que ilustra el espíritu de obediencia cuando vino a la presencia del rey. Su tío Mardoqueo le dice, tienes que entrar a hablar con el rey. Y ella al principio pues dijo, ¿será que puedo hablar con él? No era fácil entrar, hermanos, a hablar con el rey. Para hablar con el rey, si usted, por ejemplo, va ahí a casa presidencial, vengo a hablar aquí con el señor Yamatei, ¿tiene usted ahí una cita, un documento que le han enviado? Así era antes también, y quizá antes era peor, porque si usted no tenía una cita previa con el rey y nomás llegaba así, usted podía perder su vida, porque estaba en contra de las leyes de Persia. Se tenía que respetar el itinerario del rey. Y entonces la reina, miren, se fortaleció en el Señor, ayunó, puso, mire, ahí a sus doncellas a ayunar y a buscar de Dios, y fue a ver al rey. Lo cierto es de que Israel fue salvado por la intercesión de la reina, que obedeció y fue a ver al rey. Mis hermanos, con este punto pues vamos a terminar esta lección de hoy. La obediencia implica un doloroso quebrantamiento de la voluntad. No es fácil la obediencia. Qué bonito fuera, ¿verdad, mis hermanos? Que nosotros en nuestra naturaleza tuviéramos a la buena actitud de la obediencia. No, nosotros, como les vuelvo a repetir, nacemos en desobediencia. Como dijo el apóstol San Pablo, el mismo Pablo lo dijo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y descubro que en mí no mora el bien, sino el mal. Aquí Pablo prácticamente está diciendo de qué estamos hechos, de qué herencia tenemos. Tenemos una herencia de desobediencia, de rebeldía, de terquedad. Es por eso que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esa desobediencia, esa terquedad, tienen que quitarse de nuestra vida en el nombre de Jesús. Fíjense que en Hebreos capítulo 5 y versículo 8 dice que Jesús aprendió la obediencia. ¿Se pueden imaginar ustedes qué magnitud la que tiene la terquedad, la desobediencia? Que hasta el mismo Jesús tuvo que aprender la obediencia. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, y aquí hijo está con mayúscula, o sea, hijo de Dios, ¿verdad? Por lo que aprendió la obediencia. Me imagino, mi hermana Lidet, que de vez en cuando María tuvo que jalarle las orejas a Jesús. No, eso no se hace.
Algunos piensan, ¿verdad? Especialmente la Iglesia Católica Romana, piensan de que Jesús, pues, Él era el niño Dios y que agarraba, mire, las bolitas de lodo y hacía palomitas y se mantenía así. Pero Hebreos nos dice todo lo contrario, que Él tuvo que aprender la obediencia. Me estaba recordando mi hija Gaby, la mayor: papá, yo me acuerdo cuando nos dabas coscorrones, me dice. Pasabas ahí a revisar a ver si ya habíamos hecho la tarea, y cuando no la hacíamos nos dabas el coscorrón. Pero le digo, pero eso te enseñó y eso te llevó a ser obediente. A ser obediente, porque muchas veces nosotros los padres tenemos que enseñarles la obediencia a nuestros hijos. A veces nos duele más a nosotros quitarnos el cincho y darle un par de cinchazos a nuestros hijos. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen que aprender la obediencia. Yo me acuerdo de mi abuelo, porque yo más me crié con mis abuelos. Y mi abuelo me decía: mira, te voy a corregir porque no quiero que te corrijan allá afuera. Yo te voy a dar un par de cinchazos, en cambio allá afuera no solo te van a dar 2, 3, te van a dar hasta 10 y hasta te pueden matar por desobediente. Entonces mejor yo te voy a corregir con amor, me decía él. Señor amado. Y ahí estaba colgado un chicote de caballo, ¿verdad? Y ¡pah! No lo vuelve a hacer, pues. Pero él decía eso: mejor los corrijo aquí en casa y no que los corrijan afuera. Allá afuera la gente no va a usar, ¿qué le digo?, dignidad, amor, bondad para corregir. No, allá afuera, como dicen los mexicanos, todo se arregla con balas. La verdad que no todo se arregla con balas. Hay gente que si chocan, sacan su pistola y con balas resuelven aquello. Que si se insultan, sacan su pistola y quieren resolver ese pleito con balas. No es con balas que se resuelven los problemas, es con una actitud, mire, de humildad. Si chocaron, pues chocaron, y vamos a ver de qué manera lo arreglamos, porque no hay de otra, ¿verdad? A golpe dado no hay quite. Lo cierto es de que Jesús aprendió la obediencia. No sé cuántos años tengas tú, pero no importa tu edad, lo importante es de que pídele a Dios desarrollar un carácter de obediencia. Y qué bien si eres un niño, si eres una señorita, eres un joven. Pero si usted, como dicen, ¿verdad?, hay ancianos y hay viejos. A veces los ancianos son aquellas personas sabias, aquellas personas que desarrollan un carácter de humildad, pero a veces los viejos desarrollan mañas, mire, desarrollan trucos y en fin, están enseñándole a las nuevas generaciones cosas malas. Y por eso te digo, no importa tu edad, si aún con tus años que tienes necesitas aprender la actitud de la obediencia, pues pídele a Dios, todavía estamos a tiempo. Se dice que la escuela de la vida siempre está presente para enseñarnos. Pidámosle a Dios entonces, mis hermanos, a obedecer a Él primeramente. El otro domingo, si primeramente Dios Él nos permite, vamos a ver cómo ordena Dios la obediencia. Y vamos a hacer aquí una comparación de cómo Jesús obedeció a Dios, a sus padres, a sus ancianos, obedeció a los gobernantes, obedeció aún a su conciencia, obedeció a su patrón, porque Jesús era de profesión carpintero, obedecía a su padre, que era su jefe. Pero eso, primeramente Dios, lo vamos a ver el otro domingo. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a estar ahí pidiéndole a Dios que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que ponga en ti paz. Amado Padre que estás en los cielos, hoy venimos pidiéndote perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Señor, no hemos sido las personas que deberíamos de ser, personas obedientes, sumisas.
Muchas veces hemos sido tercas, muchas veces hemos sido desobedientes, y por nuestra desobediencia es que nos han venido vergüenzas, tristezas, dolores, aún enfermedades por nuestra desobediencia. Pero hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que perdones porque hemos sido desobedientes. Como dijo tu siervo David, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hoy, Padre, te pido que los hijos puedan obedecer a los padres. Te pido que los padres puedan obedecer tu palabra, que podamos obedecer a las autoridades que tú has puesto sobre nosotros, Señor, a los militares, a los policías, a la municipalidad, al gobierno central. Que tú los bendigas, Señor, y que tú los guíes, Padre, y que quites de nosotros todo servilismo, que quites de nosotros, Señor, toda obediencia sin sabiduría. Que nosotros tengamos mucha sabiduría a la hora de recibir una orden, analizarla si realmente esa orden viene de ti, si realmente esa orden te agrada a ti. Si te agrada a ti, vamos a hacerlo, pero si no te agrada a ti, no lo vamos a hacer, porque como dice tu palabra, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora te pido que tú pongas bendición en esta casa, en esta familia, en este hogar, y que la dulce presencia tuya sea sobre nuestras vidas. Ministro sanidad a aquellos que están enfermos. Ministro, Señor, provisión al que no tiene. Ministro, Señor, trabajo al que no lo tiene. Ministro, Señor, de tu paz en esa casa. Toda contienda, toda maledicencia, toda ira, toda contienda sea desaparecida por el poder y la gracia de Cristo. A ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. La paz, la gracia del Señor sea con ustedes y que pronto los podamos ver aquí. Amén.